el autismo te da el método, predictibilidad, hacer las cosas de la misma manera. Lo que le introduce el TDAH es la experimentación. El TDAH rompe estructuras y eso no siempre, pero a veces es necesario y es requisito para la innovación. Cuando por fin, dentro de todo el caos estimular, encuentran un estímulo que les brinda pasión y alegría, lo que vemos profundamente en ambos perfiles es la intensidad con la que aman. En los dos hay un problema de la regulación, tanto de la regulación de la energía, de las emociones y de la atención, como y dónde pongo la energía. Esa podría ser la pregunta. Antes que nada quería agradecer a Psico al Sur por nuevamente invitarme a estar acá con ustedes, a participar y comunicar sobre los temas que me interesan, que son autismo y TDAH. Especialmente quiero agradecerle a Fran. Fran es el gestor de todo esto que están viendo y Fran particularmente me tiene muchísima paciencia porque demoro en enviar las cosas. Esta charla la cambié 3 veces. 3 veces la cambié porque primero iba a ser una de TDAH y dopamina, después algo de autismo y ahora finalmente elegí perfiles mixtos. ¿Por qué elegí perfiles mixtos? Porque es algo que constantemente me estoy enfrentando en la clínica. Nosotros en Flendi tenemos un área clínica de diagnóstico y cada vez vienen más pacientes, o bien personas autistas, o bien personas con TDAH, que se quieren hacer una evaluación, una pesquisa de autismo, o bien personas directamente que sacan turno para hacerse la evaluación de ambos perfiles. ¿Cuál es el sentimiento que tienen estas personas al acercarse a mí? Es un sentimiento de ambigüedad, de cierta incoherencia o cierta tendencia de fuerzas encontradas, que son por un lado el autismo y por el otro lado el TDAH, que después voy a avanzar. Sigo con los agradecimientos. Quiero agradecer 10 veces, 1000 veces a mi equipo que siempre me está acompañando. Yo soy una persona con TDAH también, con lo cual esto de cambiar, fluctuar y demás es algo que mi equipo tolera de muy buena manera y yo siempre estoy 1000 veces agradecido por eso, por acompañarme en mis ideas, proyectos y demás. Quiero agradecerles a todos por estar acá. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural. Voy a poner el cronómetro porque si no me voy a perder del tiempo. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural y me parece súper atinado que este día de una charla, justamente si bien es diversidad cultural, siempre la diversidad está cerca la una de la otra, digamos diversidad de género, sexualidades, diversidad neurológica, que es el tema que nos convoca. 3 preguntas quiero hacer. Primero, que levante la mano quienes estuvieron el año pasado en esta charla. Bien. ¿Quiénes son estudiantes o graduados de psicología? Mira, muchísimo. Bien, entonces estoy en casa. Y después, la última, ¿quiénes son neurodivergentes? Bien. Ok. Perfecto. Bien, yo esta charla la pensé porque el público de Psico al Sur es un público justamente, y por eso hago esta pregunta, muy heterogéneo, ¿no? Son personas o bien que trabajan en salud mental, o bien que son estudiantes, o bien que están interesados en estas temáticas. Entonces, yo había pensado la charla, y la fui cambiando, había pensado, digo, bueno, arranco con autismo y TDAH juntos, y listo. Y después dije, no, porque debe haber personas que quizás no saben lo que es el autismo o que tienen un acercamiento precario al tema, como es el acercamiento que tenemos los psicólogos y las psicólogas, porque realmente en la facultad no se ven muchos de estos temas. Yo creo que a la altura que estamos debería haber, no sé, yo pienso en una cátedra de neurodiversidad o una materia, no sé, autismo 1, autismo 2. No, porque realmente es algo que los graduados tienen que hacer especializaciones, tienen que pagar formaciones, los docentes ni hablar, porque el sistema público, incluso las universidades privadas, no están actualizados en estos temas y son los que más se van a encontrar en la clínica cuando se reciban. Bien, acá
les voy a dar un pantallazo, obviamente que no voy a poder abordar en profundidad, tengo media hora para hablar. El autismo es una variación en el neurodesarrollo. Ya acá ingresamos desde el paradigma que hablo yo, y no solo que hablo yo, sino que habla la Fundación, y yo soy un representante de la misma nada más, que es un lenguaje no patologizante, neuroafirmativo y que entiende neuroafirmativo y neurointeractivo, que entiende que no somos, o sea, si bien nosotros pensamos en términos de neurociencia, no somos neuronas y nada más, sino que somos neuronas que están todo el tiempo interactuando con un medio que va modulando nuestra reacción ante muchas cosas, ¿no? Dentro de esas reacciones tenemos personas que reaccionan muchísimo a eso, TDAH, autismo, eso es lo que comparten, y tenemos personas que quizás no reaccionan o que saben jerarquizar. Yo hablo desde esa perspectiva, no van a ver que hable desde un posicionamiento de la carencia y del déficit. Tenemos cerca de 80 años hablando del autismo y del TDAH desde el paradigma del déficit, así que me parece que no hablar desde el déficit está bueno. Si quieren leer del déficit, hay literatura sobrada. La mente autista procesa más información simultáneamente con menor filtro jerárquico. Acá ya este primer ítem es algo que comparte con el TDAH. El TDAH también. ¿Qué quiere decir eso de menor filtro jerárquico? Acá hay miles y cientos de estímulos que están entrando a mi sistema. Yo estoy, en este mismo momento, no es algo deliberado, eso está bueno tenerlo en cuenta. Es algo que el cerebro automáticamente gestiona y dice, bueno, lo importante, Gabriel, es que des esta charla. En más o menos media hora, llegaste tarde, la gente te está esperando, puede estar un poco, pero yo tengo que priorizar dar esta charla. Ok, entonces jerarquizo hablar relativamente bien, hacer una performance buena, qué sé yo, eso lo dirán ustedes, pero trato de no distraerme con las cosas. Bueno, en el autismo y en el TDAH a veces la información entra demasiada información y es difícil gestionarla y jerarquizarla, con lo cual tenemos que el mundo deviene demasiado intenso, ¿no? Es un mundo que abruma porque cuesta justamente ordenar toda esta información entrante y ¿qué pasa? Colapso, ¿no? Si es demasiado, colapso. Si lo puedo jerarquizar y ordenar más o menos, no. ¿Qué pasa en el autismo? Busca regularidad, coherencia. Esta es como una resultante. Es una estrategia que la mente autista hace. Ante este medio que es un caos, el autismo busca regularidad, predictibilidad y sentido justamente ante el exceso de estímulos. Esa es una estrategia que también el medio puede proveer de estrategias. Por ejemplo, una buena estrategia sería la predictibilidad. Bueno, a una persona autista decirle, ¿a qué hora cenamos? ¿Dentro de un rato? No, jamás. Jamás dentro de un rato, porque un rato para una persona autista, un rato es infinito. Y estrictamente un rato, al ser divisible en millones de partes, es infinito, pero lo que necesita es que le digas es las 21:30. Cenamos a las 21:30. Yo tengo a mi hijo que es autista, diagnosticado a los 3 años, y es el fundamento ideológico y emocional de la fundación. Hoy tiene 15 años. Benjamín, yo le digo 21:30 cenamos, y si le digo un rato, nada. Ya aprendí, digamos, su modalidad de funcionamiento, y ahí tenemos esta cuestión de la interacción. Una mente que funciona de un modo y una persona por el otro lado que aprende a aceptar y a convivir con ese modo de funcionamiento. Se focaliza profundamente en temas de interés. ¿Qué pasa con los estímulos cuando son demasiados? El cerebro lo que hace, a veces al no poder priorizar, agarra uno azarosamente y es como que la mente autista se mete en ese tema con una profundidad y con una pasión y con una emoción que es increíble. A veces trae dificultades porque le cuesta justamente alternar tareas y discriminar. Bueno, esto no sé si es tan importante, me parece que es más importante pagar el gas que leerme toda la obra de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero sí que focaliza en un punto, esto se llama, después lo vamos a ver un poquito mejor, se llama monotropismo. Es un tipo de funcionamiento cognitivo que tienen un tipo de atención que se llama atención en túnel, que prestan mucha atención a un detalle y aprenden todo absolutamente de él. Y permanece en el tiempo.
a diferencia del TDAH. El TDAH suele consumir el tema, a veces entra en periodos de hiperfocalización, consume el tema y lo descarta. Y pasa a otro. Y así, es como que consume, devora, no quiero más. Y va ahí variando. Esa es como una diferenciación. Un punto en común, hiperfoco, otro punto en discurso. El hiperfoco es más episódico y el monotropismo es más un estado. Se comunica con un lenguaje emocional y cognitivo propio. Ante todas las teorías del déficit comunicacional y demás, lo que tenemos acá es un lenguaje llano, un lenguaje más que gusta del uno a uno, sin tanto esto de small talks y demás, como charlas triviales, no le gusta tanto eso, sin menos mediación social. Es un lenguaje propio, uno lo entiende, lo acepta y lo comparte o no, también eso es válido, capaz que, bueno, no me gusta eso y puede no gustarte y está bien. Bien. Lo mismo, le cambié la palabra, puse condición de neurodesarrollo, porque me parecía como repetir, pero bueno, condición, variación del neurodesarrollo, caracterizada por una regulación atencional inestable, impulsividad y dificultad para sostener la motivación en ausencia de estímulos. Ahí hay un montón de palabras que son súper importantes. Primero el TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ya tienen el nombre todo lo que está mal. Porque tiene trastorno, ya que estamos muy cerca de enfermedad, ¿no? Déficit, bueno, muy cerca de la carencia, del menos. Y es un nombre que no le hace justicia, pero no solo por ese lenguaje patologizante, sino porque la atención no es que es carente, es una atención muy volátil, muy lábil, que va variando y de a momento se desregula y puede entrar en periodos de hiperfoco o dispersión total. ¿Qué pasa con el hiperfoco? ¿Cuál es el problema del hiperfoco? El hiperfoco es bueno, pero el tema es que estos no son, y esto lo hablé en la charla del año pasado, no son, no está bajo mi control voluntario el hiperfoco. Entonces a mí me agarra hiperfoco a las 2 de la mañana, ¿no? Porque me puse a rumiar en un tema, me puse a pensar, y lo peor de todo es que los pacientes alguna vez me han preguntado, ¿y qué hago en ese momento? Yo le digo, levántate y haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué le digo, levántate? Después, obviamente, pobre, ¿no? Al otro día dormís poco, pero si no lo hace en el momento, no lo va a hacer después. Es decir, que ese momento de subidón y de búsqueda de dopamina, acorde estímulo, ¿no? Justamente funciona con un sistema dopaminérgico sensible a la novedad. Necesita novedad, necesita urgencia. Entonces, yo esto lo hablé, no quiero redundar en temas que hablé el año pasado, yo esto ya lo tomo como un ciclo de charlas en cuales puedo ir profundizando, ojalá año a año, pero el año pasado justamente hablaba de la dificultad para las personas con TDAH de sostener actividades a largo plazo, porque las actividades a largo plazo no ofrecen recompensa inmediata, no hay urgencia y muchas veces hay un montón de actividades de la vida adulta y de, por ejemplo, una carrera que son totalmente triviales y que no nos interesan. Sin embargo, las hacemos. Sin embargo, las hacemos. Es como si las personas neurotípicas tuvieran, yo siempre lo pensé así, como si las personas neurotípicas tuvieran una bombita que les va de a poco liberando dopamina, ¿no? Les va liberando dopamina para que hagan un montón de actividades que si no tuviesen esa motivación, no la harían. ¿Porque nos interesa lavar los platos? No, no nos interesa lavar. ¿Nos interesa apagar la luz? No. ¿Nos interesa apagar el gas? No. No nos interesa, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es importante. Si te falta justamente el elemento que es la dopamina que te hace hacer todas esas trivialidades de la vida adulta, la vida se hace imposible. Y empieza a aumentar la dispersión, el descontrol ejecutivo. No sé, una paciente me decía que se le había roto, de tantos platos que había acumulado, se le había bajado la, a ver si alguno me ayuda la palabra, la bacha, sí, para lavar los platos se le había roto de tantos platos que había acumulado. Ni hablar de su auto que estaba lleno de cosas y que tenía que reparar y no podía. A ver, acá estamos en el terreno de lo que está por fuera de mi control voluntario. Entonces, ahí es el problema, porque no es que la persona lo puede dominar. Y de ahí es el gran problema, porque si yo lo pudiese controlar, no sentiría culpa. La persona no lo puede controlar y a veces si recibe culpa es porque el otro le hace sentir que lo puede controlar. Como esto que decimos, bueno, es vago,
no tiene ganas. Es como también se piensa la depresión así, ¿no? Como, bueno, es falta de ganas, falta de voluntad, levántate y hacé. Yo siempre esto doy y paso este tema porque se me va a hacer mucho, yo siempre doy la comparación que las neurodivergencias, al ser condiciones discapacitantes que son invisibles, les cuesta mucho lidiar con el medio, porque por ejemplo, una persona en silla de ruedas es perceptible digamos, yo veo una persona en silla de ruedas y si no veo una rampa, automáticamente yo le quiero brindar un apoyo o me quejo en el lugar o algo hacemos. En cambio, la neurodivergencia, al no verse, al ser algo invisible, no nos damos cuenta y no ofrecemos apoyos automáticamente. Es por eso que cuando alguien me dice, ay, pero ¿por qué tienen que andar los chicos, las chicas o adultos etiquetándose y diciendo soy autista o soy TDAH? Porque justamente es invisible. No lo vas a saber nunca. Y me vas a presionar en terrenos donde yo hago agua, frente a un montón de cosas que tengo fortalezas. Entonces es necesario ponerle nombre, al menos por ahora. Yo siempre digo, bajo estos nombres tiene que estar una atenta vigilancia epistemológica, pero por ahora no sirven. Bien, vamos al tema que nos trae los perfiles híbridos AUTH. Representan coexistencia de rasgos autistas y TDAH, que no se superponen, sino que se transforman mutuamente. Yo les llamo, que esta es una palabra rara mía, procesos de hibridación funcional, frente a palabras como comorbilidad. Ustedes lo que más van a ver, y en el DSM y demás, es la palabra comorbilidad desde los paradigmas neuroafirmativos y de neurodiversidad se habla de concurrencia, no se habla de comorbilidad, porque justamente la comorbilidad es un proceso mórbido, digamos, un proceso de enfermedad. Bien, ¿qué tenemos en los perfiles TDAH? Atención profunda y fluctuante al mismo tiempo. Necesidad de orden y atracción por la novedad. Esto está en tensión constante. ¿Qué traigo yo? Este ejemplo de Stevenson, que escribe un libro muy conocido, que es Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es un médico en la época victoriana, ¿no? Un médico muy metódico, muy tradicional, en una época donde la moral no era lo que hoy que es ahora, digamos, donde la moral era muy importante, y él tiene una tendencia suya que es muy impulsiva, muy caótica, muy desordenada y él la quiere todo el tiempo ocultar. Establece un método que es una pócima donde él puede, piénsense en la farmacología también, si quieren hacer alguna relación, donde Hyde él a la noche se transforma tomando la pócima y le da curso libre a todos sus impulsos y tendencias, digamos, más oscuras. Si bien no es una representación exacta del TDAH, sí que está esta forma de lucha de fuerzas y la necesidad de él de ignorarla. Porque él lo que hace y termina ganando, la excisión fracasa. Él trata de dividir su mundo de acuerdo a lo bueno y malo, de acuerdo a las definiciones morales de la época. Aquí el poder de Hyde es mucho más intenso, es mucho más enérgico y se le comió el método, el médico. Bueno, la cuestión es poder sostener la atención y qué es lo que trato de promover en mis pacientes cuando hay estos perfiles mixtos, justamente de que uno no termine sofocando al otro, sino de decir, bueno, yo tengo este perfil que es sumamente incoherente. Bien, aceptar la incoherencia, incluso como parte de la vida, la incerteza, y de que a veces hay estas tendencias más, porque hay tendencias más para afuera, podríamos decir que las tendencias más para afuera, más para la ruptura, más para la novedad y más para la innovación están del lado del TH, y las tendencias más para autismo, la profundidad del detalle, están del lado del autismo. Bien, acá esto dato histórico para que tengan referencia. El DSM-4, el famoso manual de enfermedades mentales que se usa mucho en psiquiatría, pero también en psicología está muy permeado. Bueno, en todos lados está el DSM, seguro lo conocen. El DSM-4 del 94 establecía que autismo y TH no podían coexistir. No era posible dar un diagnóstico doble de los que doy yo. O sea, lo que yo estoy haciendo estaba prohibido. En el 2013
el DSM-5 hace un montón de cambios en el 2013. Primero, la noción de espectro autista nace en el 2005. Antes era en el DSM-4 tenías TGD, dentro del TGD tenías Asperger, síndrome de Rett, TGD no especificado, autismo, trastorno desintegrativo de la niñez. Era un lío. El DSM integra todo, saca la noción de Asperger, Asperger no existe más y hace un perfil de tipo continuo o espectro, ahí entra el autismo. Y además reconoce la concurrencia y solapamiento funcional, lo que nos abre todo un campo de financiamiento para poder, porque el tema acá es la investigación, si vos no tenés este aval científico, después no te financian para investigar y demás. Bueno, acá tenemos eso y podemos tener estadísticas. Fíjense, 40% de personas. Es un montón. Incluso yo he visto estudios, puse como el más, no anticuado, pero el de más solidez científica, pero hay otros un poco con no tanta evidencia, pero sí son fuertes, que hablan de cerca de 50-60%. ¿Por qué traigo esta charla yo ahora? Porque yo lo que veo es tremendo. Atiendo muchas personas porque no hago tratamiento, entonces hago diagnóstico, todo el tiempo estoy cambiando de personas, a mi TDAH le viene perfecto, porque todo el tiempo tengo novedad y consumo conocimiento. Bien, yo creo que se viene una cifra mucho más elevada que el 40%. Vamos a ver cuándo se les ocurre a los amigos psiquiatras de la APA a sacar el DSM-6, porque ya tiene bastantes años y está muy atrasado. Quizás ahí se den algunos cambios de nombre, como pasó con el autismo. Bueno, acá les traigo algunas diferenciaciones. Lo que hablamos un poco, el autismo necesita de rutina, coherencia y control sensorial. Lo sensorial es muy importante. Acá está Araceli. Araceli hace en la fundación perfil sensorial. El perfil sensorial muchas veces arroja que hay, digamos, dos grandes grupos, no quiero meterme en temas que no son de mi injerencia, pero tenemos buscador de sensaciones y evitadores, ¿no? La tendencia autista es más evitar sensaciones o tener, no totalmente, pero sí tener un mayor control sensorial sobre lo que toca, ¿no? Porque tenemos los fidget toy que regulan y demás, ahí hay un cierto control sensorial. El TH es más, no me importa nada, busque cambio, necesito estímulos, pero estímulos fuertes, salir, conocer gente, no sé, hay muchos problemas de consumo de sustancias, las personas con TH, ¿por qué? Porque están en un estado de hipoestimulación y para estar en un tono, más o menos, como para sostener la actividad y la atención, necesitan salir, el afuera, la adrenalina, ¿no? Eso no se habla tanto, pero además de la dopamina, y no lo puse acá, estuve mal, es una dificultad también en la noradrenalina, ¿no? Entonces tenemos dopamina por un lado, noradrenalina por el otro, y si eso no está diagnosticado, tenemos una persona que todo el tiempo está buscando como peligro o riesgo. Entonces, el diagnóstico lo que sirve es justamente para ubicar que esa tendencia va a estar y que quizás pueda buscar la adrenalina y la dopamina en cosas por lo menos un poco más saludables, no sé, subir una montaña, escalar, hacer deporte, no sé, una pasión, un tema de interés, y no andar en autopista a 180 con alcohol encima, qué sé yo, les digo de distintos ejemplos que pasan mucho y que los veo en la clínica. Orden como forma de calma, movimiento como forma de regulación, digamos. Esas son formas de regulación. Yo prefiero mucho más, capaz que me muevo mucho, y eso es una forma de regularme a mí mismo mientras hablo, moverme, por eso no suelo pedir que esto para mí es espectacular y no doy charlas sentado, no me gusta dar charlas, o las doy mal. Bueno, autismo y TDAH convergen en la forma en que manejan la atención, la emoción y el estímulo. ¿Qué tiene de bueno un perfil mixto de autismo y TDAH? Que por un lado el autismo te da el método, es como la ciencia, necesitamos método, necesitamos predictibilidad, hacer las cosas de la misma manera. Si conocen una persona que trabaja en un laboratorio hay 1.000.000 de reglas que tienen que respetarse y hacerse los experimentos con tal producto, siempre el mismo, bueno, y demás cosas.
lo que le introduce el TH es la experimentación. El TH rompe estructuras y eso no siempre, pero a veces es necesario y es requisito para la innovación. Eso es lo que le aportaría el TH al autismo y a la inversa. Tienen en común rigidez atencional, dificultad para cambiar de foco o tarea. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahora, que es el monotropismo, con un tipo de atención. Cuando por fin, dentro de todo el caos estimular, encuentran un estímulo que les brinda pasión y alegría, porque realmente cuando enganchan un estímulo lo que vemos profundamente en ambos perfiles es la intensidad con la que aman, si se quiere, esto que conocen, y la dificultad, como por fin se engancharon con un tema, de salir de ese tema, es decir, de alternar, que ahí puede ser rigidez cognitiva o rigidez atencional, mucha dificultad para cambiar de foco y también mucha dificultad a veces cuando están en periodos de hiperfoco de darse cuenta del registro del cuerpo. Por ejemplo, no sé, muchas personas cuando entran en periodos de hiperfoco no reconocen la necesidad de ir al baño, de comer, de que, no sé, su hijo está llorando, a veces no tanto, pero realmente esto de no darse cuenta, hace 12 horas que no como, necesito comer algo. Incluso yo tengo pacientes que se ponen alarmas para comer. Desregulación emocional, respuestas intensas ante sobrecarga o frustración. Cada uno ahí tiene distintas reacciones. Los dos tienen en común la desregulación, pero quizás el TH reacciona más cuando se desregula de forma impulsiva, se pone muy irritante, puede llegar a enojarse, a ser más impulsivo de lo que ya es, decir cosas que no quiere, después arrepentirse, manejar un alto nivel de culpa, frustrarse y abandonar. El autismo quizás entra en un periodo colapso, meltdown se llaman, que son como periodos de crisis, llanto, aumento de los stimming, digamos, de estos movimientos que antes se les llamaban estereotipados. Puede haber también un shutdown, que es una especie de apagón, donde la persona no entra en una especie de mutismo, no habla, no dice nada, no sabes bien qué está pasando, pero siempre es muy dependiente del medio. Monotropismo y no, ahí está mal, lo había visto, pero ya para cambiarlo era tarde, es hiperfoco. No son lo mismo, pero se parecen. Ambos describen cerebros que aman esto del amor y la pasión. Steele, que es uno de los psiquiatras de los pioneros, digamos, no pionero, pero sí el que definió el TH por primera vez, o más o menos que lo conceptualizó y que fue muy tomado por la ciencia, que hablaba de disfunción cerebral mínima y demás. No son lo mismo, bueno, pero se parece. Ambos, bueno, me perdí mal. Bueno, ¿ven? Ahí tienen un TH, me perdí. Steele que decía, que es y es lo único que me gusta de Steele, que decía que es un problema de la pasión. Esto lo dije en la charla pasada. Son personas muy apasionadas, que aman y hacen lo que les gusta, porque funcionan por interés. O sea, lo que no les gusta, no lo hacen. No hay chance. El monotropismo, a diferencia del hiperfoco, el hiperfoco es un estado alternado y episódico de atención. La atención se focaliza un ratito y es como que le digo, agarrala en ese momento porque después se va. El monotropismo es un estado estable y sostenido, es un rasgo estructural en el autismo, que sea, es un tipo de atención que focaliza mucho en los detalles en detrimento de un montón de cosas del ambiente, ¿no? A veces pueden hacer cosas brillantes. La ciencia se basa un poco en eso, ¿no? La persona, bueno, como dicen, el universo en una cáscara de nuez. Se puede ver muchas cosas cuando vas al detalle. Bueno, la persona autista va al detalle. En el perfil híbrido ambos coexisten. Hay esta alternancia entre foco total y dispersión alternada. La dificultad no está en controlar, sino en regular. Esta palabra, digamos, si quieren llevarse algo de las cosas que dije, la palabra regular es una palabra que se tiene que llevar. En los dos hay un problema de la regulación, tanto de la regulación de la energía, de las emociones y de la atención y del foco, ¿no? Justamente, ¿cómo distribuyo la energía? Esa podría ser la pregunta. ¿Cómo y dónde pongo la energía? A veces hay que poner la energía en cosas que no tenemos ganas.
Y eso para las personas con TDAH y autismo es muy difícil. Comparten una sensibilidad elevada que atraviesa lo cognitivo, lo emocional y lo corporal. Esto, a ver, esto me gusta decirlo porque yo divido y a los fines explicativos en compartimentos estancos, como si lo cognitivo, lo emocional y lo corporal no estuvieran, digamos, en un proceso de hibridación. No se puede hablar de esto separados, solo uno habla para que nos entendamos, pero no podemos pensar la emoción, la atención está fuertemente influida por la emoción. El cuerpo también y lo cognitivo también. Yo los divido para explicar, pero siempre están atravesados. ¿Qué pasa con la atención? Cuando hay dificultad en los filtros, la atención se satura. El cuerpo responde y la persona termina estallando. Los puntos claves de esto, desregulación emocional. Hay respuestas muy intensas ante la frustración y los cambios. Sobrecarga sensorial, esto es más típico en lo que le decía, en el autismo. Cuando hay excesos de estímulos, el sistema colapsa. La persona necesita retirarse. Por eso, hoy que está cada vez más promovido, incluso acá tienen los espacios de calma. Por ejemplo, en este evento puede haber una persona autista y quizás después de esta charla dice, qué plomo, me sobrecargó mucho este flaco, ahora que habla un montón y necesita irse a la sala de regulación. ¿Por qué? Porque el sistema es como si se recalibrase y después puede volver. Entonces no excluimos a la persona. Está acá, tiene un espacio para regularse y luego vuelve. Y puede hacer las actividades. Bueno, es construir accesibilidad, ¿no? Esto que tanto hablamos en discapacidad es no barreras, accesibilidad, para evitar justamente sobrecarga sensorial con exceso de estímulo y que el sistema colapse. Hay mucha vulnerabilidad al entorno, a ruidos, luces, demandas sociales, presión por tiempo. El TDAH y el autismo no son condiciones que están muy atadas al entorno. Si el entorno, no es que el entorno lo cree, ¿no? Frente a muchas teorías de la mamá y del papá que creaban el autismo en un tiempo. No es que van a ser causados por el entorno, sino que el entorno los modula. Una persona TDAH en un periodo puede estar funcionando muy bien y de repente está en un periodo de duelo, una separación y frente a otras personas que quizás frente a pérdidas o frente a problemas, no sé, le vuelven las migrañas o tienen dolor de estómago o distintas formas de canalizar el malestar, en el TDAH lo que pasa es que tenemos una desregulación total, está más impulsiva que nunca, se olvida de muchas cosas. En el autismo lo que hay es una mayor necesidad de predictibilidad, una mayor vulnerabilidad. Lo que quiero que quede claro es esto, en ambos diagnósticos hay una vulnerabilidad al entorno, cansancio y nada, el cuerpo queda exhausto y la mente también. Bien, y ya con esto que estamos en el tiempo, tuve que apurarme un poco por llegar tarde. Sí, bien, estamos justo, 30 minutos. Esta es la última, 1 más 1 no es 2. Esto es algo igual que podría problematizarse y la idea es investigar estos temas, que es out-TH. No es lo mismo, no hay que pensar los dos separados, es una nueva forma. Esto que digo de hibridación trae un plus que no podemos pensarlo como autismo y TDAH, o sea, como 1 más 1. No, la configuración es totalmente diferente la persona. No podemos pensarlo en términos al lado, tenemos que pensarlo en formas de integración, no de excisión como Jekyll, ¿no? Que termina siendo comido por Hyde, sino de poder integrar estas partes en tensión. Para ustedes, ¿qué quiero que se lleven para la clínica? Es que puedan ver esta singularidad en el consultorio y poder pensarlo cuando una persona autista llega al consultorio y les habla de muchas cuestiones que les hacen ruido, como esta necesidad de estímulos constantes, que no entran, porque a mí, ¿qué me pasa? Yo cuando evalúo, en los test típicos ves como cosas raras, no sé, en el DIVA, por ejemplo, que se toma para la adultez, ves cosas como que capaz que la persona no interrumpe a los demás, no habla demasiado. Y eso en una persona con TDAH es la típica. Podemos tener ahí un principio
de orientación para un diagnóstico de autismo, cuando empiezan a salirse de los baremos típicos. El desafío clínico y social es acompañar la atención, no corregirla, para que no termine siendo como un problema como lo que planteé de Mr. Hyde y Jekyll. Ya termina la charla, no hay un espacio de preguntas, pero les cuento que esto hice el año pasado y estuvo bueno porque muchas personas se acercaron. Nosotros acá afuera tenemos nuestro stand de la fundación y voy a estar yo. Ahí cualquiera que se quiera acercar a hacerme alguna pregunta porque algún tema le llamó la atención y quiere que le referencie autores o quiere saber algo más, como acá no hay un espacio como para preguntas, no me da el tiempo y quizás hay mucha gente como para poder preguntar, acérquense al stand, yo voy a estar ahí y me preguntan lo que quieran saber. Y bueno, muchas gracias por haberse quedado y venir un domingo 11:40, 11:40, sigo con 11:40, 11:20 es un montón, así que muchas gracias, todo.